Señor Jesús. Salmos 84. Amén. Amén, amén. 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 Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún fervientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambió a fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Amén, 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 amén. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque el sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos, y a su nombre. Gloria a Dios, vamos a cantarle, amén. Gloria al Señor, vamos a decirle, amén. Gloria al Señor. Como el ciervo brama por las aguas, así el alma mía clama a Jehová. Como el ciervo brama por las aguas, así el alma mía clama a Jehová. Él me dará de su Espíritu Santo y ríos de agua viva en mi ser correrán. Él me dará de su Espíritu Santo, ríos de agua viva en mi ser correrán. Señor, tengo sed, Señor, tengo sed de tu Espíritu Santo, Señor, lléname. Señor, tengo sed, Señor, tengo sed de tu Espíritu Santo, Señor, lléname. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Gloria al nombre de Jesús, amén. Así, hermanos míos, todos traemos una necesidad y Dios lo sabe. Amén. Si alguien quiere exponer sus necesidades, esperamos en nuestro Padre que con sus ojos atentos y sus oídos escuche nuestro clamor. Todos tenemos algo, si alguien lo quiere exponer. Pido el favor que tenga un rato de oración para mí, pidiéndole a nuestro Padre que tenga misericordia de mí y de mi familia también, por favor. Bueno, mis hermanos, pues así mi hermano James nos va a ayudar en oración. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Aquí hay una unción fresca que rompe el yugo de toda enfermedad. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Aquí Dios. está el Señor. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Dice el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová
y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es el que sana todas tus dolencias. Él está aquí sanando todo tipo de enfermedad, todo cansancio, toda frustración. Aquí está el Señor. Yo le invito a que si tiene alguna petición, puedes ponerla delante de Dios. Si no, vamos a orar todos unánimes, a decirle: Señor, gracias porque en medio de la enfermedad estoy dándote culto, dándote honra y gloria. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle: Señor, gracias por tu misericordia, por tu favor. Creemos que tú estás aquí presente. Creemos que tú estás haciendo una obra en nuestras vidas. Creemos que tú eres nuestro sanador, nuestro pronto auxilio. Oh, aleluya, que tú eres quien está con nosotros todos los días hasta el fin, que tú estás, oh Rey, como poderoso gigante, sanando, fortaleciendo, restaurando, Rey. Gracias, oh Rey maravilloso, porque estás operando, no solamente en nosotros, pero aquellos que vienen en camino, aquellos que no han llegado a este lugar, aquellos que van a venir por primera vez, van a encontrar aquí el abrigo, van a encontrar aquí en ti la gracia, van a encontrar en ti el apoyo, en tu nombre maravilloso, Altísimo Rey. Te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, oh Rey maravilloso. Gracias, gracias, gracias. A tu nombre la gloria, aleluya, a tu nombre la gloria y la honra. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, demuestre su favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, demuestre su favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Que tu cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Él te llena, que te ama, que te ama. Amén. Y amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos
Dios de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, en tu entrada y salida. Él te ama, Él te ama. Amén. 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 Gloria al nombre de Jesús. Así, mis hermanos, nuestro pastor nos va a dar la palabra. Sí, mis hermanos, nuestro pastor nos va a dar la palabra. Demos gracias al Señor. Gracias. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos da de estar en esta tarde, en este lugar. Se lo debemos al Señor, amén. Dios nos da la vida y gracias a Él, hermanos, podemos nosotros pues poder estar aquí, amén. La Biblia dice: todo lo que respire, alabe a Jehová, amén. Y gracias a Dios porque estamos respirando, amén. El Señor nos ayuda y bueno, con la ayuda del Señor podemos seguir adelante. Vamos a leer, hermano, Isaías capítulo 40. Vamos a estudiar hoy acerca de las fuerzas. Amén. Isaías 40:29. Esto algo conocido. Amén. Bueno, mientras se encuentran, les doy algunos anuncios. Recuerden que estamos en el mes de enero, mes de primicias, y el culto especial de primicias va a ser el 6 de febrero, amén, al cual estamos todos invitados al Coronango. Ese domingo, amén, vamos a hacer una ceremonia especial de entrega de esas primicias. Y les invitamos para que nos organicemos, amén, y podamos pues reunirnos allí en Coronango todos, amén, organizar el transporte, mirar cómo nos vamos para que estemos allá y de esa manera participemos de la bendición que son las primicias, amén. El año pasado fue una ceremonia bonita, no sé si ustedes estuvieron, algunos de esto, y fue una gran bendición y hemos tenido muchos testimonios este año de bendición. La iglesia, hermanos, como seres humanos, pues necesitamos tener buena economía. Amén. Se ocupa para todo. Entonces, la Biblia pues nos da herramientas en fe para todo, para la salud, para el espíritu y aún para la misma economía. Entonces les invitamos para que seamos parte también de, digamos, de esta bendición, amén, y que pues en este año ocupamos que Dios nos bendiga en todos los aspectos. Entonces también seamos bendecidos en las primicias. También estamos leyendo la Biblia, estamos en el proyecto de leerla toda en un año, en este año, y en el grupo se está colocando, pues vamos en Génesis 24 hoy, amén. Génesis, Mateo 23, Hechos 23 y Nehemías el capítulo 13. Ok, vamos. Entonces yo les invito para estar pendientes del grupo, amén, del WhatsApp, y estamos, si leemos 4 capítulos, uno de cada libro, así como va, llegando diciembre, leímos toda la Biblia. Y es una, digamos, una forma interesante de leerla toda, porque no es de pasta a pasta, sino que se toman algunos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, pues les invito para que pues nos unamos en todo lo que
pues es bueno para nosotros, nos ayuda a leer la Biblia. También, hermanos, invitarles para que, no siempre, pero recuerden que al menos cada 2 meses estamos proyectados para unirnos en Coronel, amén, en la iglesia. Entonces vamos a ver cómo hacemos para que ese 6 podamos estar allá todos juntos en esa fiesta de entrega de primicias. Si alguien no sabe qué es, terminado el servicio yo le puedo explicar, pero las primicias tienen que ver con una ofrenda especial, que es lo primero, y como empieza el año, pues pueden surgir algunas cosas primeras. Entonces ahí del corazón de cada uno de nosotros puede surgir en un sobrecito, separar algo para honrar a Dios, amén, una ofrenda especial, una ofrenda como de corazón. Regularmente hacemos como ofrendas muy comunes, la de cada culto, cada servicio ofrendamos la ofrenda del culto. La ofrenda de primicia es una ofrenda especial porque tiene que ver con algo primero, y recuerden que Dios es primero, entonces es una ofrenda que tiene mucho que ver con nuestro corazón. De hecho, la idea es que esa ofrenda represente también ese primer lugar que debe haber en nuestro corazón de Dios. Amén. Entonces les invitamos a ser parte de esto para la bendición. Amén. No hay un monto, no es obligatorio, como todo, hermanos, es simplemente creyendo y con mucha fe de que pues Dios, Él dice que a los que lo honran con los bienes y las primicias, pues Él los bendice. Amén. Y esa bendición es económica, y todos necesitamos buena economía. Veamos todos entonces Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. En este momento, Señor, estamos aquí en tu presencia para honrarte, para bendecirte, Señor Jesucristo. Gracias por la salvación de nuestra alma, gracias por el Evangelio, gracias por la vida y gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí en esta tarde. Señor Jesucristo, solo por ti, oh Dios, por tu misericordia maravillosa, podemos estar aquí reunidos. Gracias, Señor Jesús, por darnos ese privilegio, y tenemos la oportunidad, Señor, de hoy dar un paso más en tu camino, avanzar. Señor Jesús, gracias por tu gran misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos, tengan la bondad. Dice la Escritura, amén, que Él da esfuerzo al cansado. Amén. Es natural el cansancio, pero el cansancio se da en alguien que se ocupa en algo, ¿sí? Cuando hay una tarea, una labor que hacer, llega un momento en el que puede uno sentirse cansado. Bueno, pensemos, alguien que no está haciendo nada no se cansa, ¿cierto? Bueno, dijo un perezoso una vez que estaba cansado de tanto dormir, ¿sí? Pero pensemos que lo normal es si usted y yo tenemos una labor que hacer, ¿sí? Cuando estamos en medio de esa labor puede haber fatiga, puede haber cansancio. O sea que el que está en algo se puede cansar, el que está haciendo algo. El Evangelio, hermanos, el Señor Jesús pues nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados. El pecado nos mató, Jesucristo nos dio vida. Y en esa vida Él nos invita a caminar, a avanzar en el Evangelio, a vivir, ¿cierto? Un camino. Él dijo, entrad por la puerta, entre. Y luego dice, siga el camino angosto. O sea que nos toca una vida de movimiento, de avance, donde hay cosas que hacer. Y como el cristiano está haciendo cosas, entonces es muy propenso a cansarse. Todos en algún momento nos cansamos, sobre todo si estamos en una labor. Hay un ejemplo en la Biblia, hermanos, que vamos a mirarlo.
que está en Nehemías capítulo 4 y el versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Recordemos que en Nehemías se da el proyecto de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Recuerden que Jerusalén fue destruida por Babilonia, ¿sí?, en el imperio de Nabucodonosor, y estuvo Israel, por así decirlo, desde aquel entonces en cautiverio las personas, y el lugar como tal fue arrasado, fue destruido. Esa ciudad, la ciudad de David, que fue aquel, digamos, muro, aquellas murallas donde Israel y Judá se sentían seguros adentro de la fortaleza de Sión, Jerusalén, pues fue destruida. Y al ser destruida, pues quedaron muchos escombros. Cuando se da el proyecto de volver a reconstruir los muros, pues había mucho escombro. Entonces había que sacar ese escombro para luego limpiar y luego empezar a reparar el muro. Era un trabajo no pequeño. Regularmente los muros de aquel entonces no eran muros como los que nosotros hoy conocemos, de tabique, así, de este ancho. Los muros que se levantaban allá eran unas barras grandotas, de piedra inmensa, ¿sí?, que de hecho eran representativos para proteger en cuestiones de los invasores y en la guerra. El muro era algo, era una protección contra los ataques de los enemigos. Jerusalén entonces estaba sin muro y estaban en el proceso de reconstruir esos muros. En todo el libro de Nehemías, precisamente que estamos leyendo ahorita en la lectura bíblica, pues se da ese proyecto y sucede que no solamente había problemas, digamos, del mero trabajo, sino que también habían enemigos, gente que obstaculizaba esa obra. Esto, hermanos, para que usted y yo entendamos que cuando estamos en un proyecto de reconstrucción en Dios de nuestra vida, de que Dios trabaje en nosotros, de que quizás por el mundo quedaron escombros, el enemigo ha hecho o hizo cosas en nuestra vida, entra Dios a trabajar, empezamos nosotros a seguir esa obra, nos ponemos en las manos de Dios, pues hay una obra de reconstrucción en nosotros, ¿sí? Pero lo que dice la escritura es que los acarreadores les faltaban las fuerzas, ¿sí? Leemos ahí, dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Pareciera, hermanos, que llegó un momento en el que ya no podían seguir. ¿Qué pasó? Las fuerzas se acaban. Amén. La fuerza es algo que va gradualmente reduciéndose. No sé si usted se levanta en la mañana con mucho ánimo y empieza a hacer un trabajo y empieza a hacer y hacer y hacer. Ya en la tarde no tiene las mismas fuerzas de la mañana, ¿cierto? Si usted en la mañana era este ritmo, en la tarde ya va a este ritmo. Y si más despacio, y si llega la noche ya va a otro. Y si eso es un día tras otro día o de pronto día y noche, pues ya va a llegar un momento en el que ya no va a poder. Es algo natural con respecto a realizar un trabajo o una labor. El Evangelio, hermanos, nosotros debemos entender que se está realizando una labor. Llegar al cielo es un proceso de caminar hasta allá. Es un proceso de seguir y perseverar hasta allá. Pero el mero hecho de caminar, si uno dijera, bueno, vamos a hacer un trabajo, vamos a irnos caminando de aquí al centro, ¿sí? Cuando uno empieza con ánimos y sin cansancio, pero cuando ya va un rato caminando, empieza a sentir el cansancio. Es algo muy natural del ser humano,
¿sí? El cansarse es algo que todos hemos sentido. Y también en la vida cristiana, entonces, como es una labor y como nosotros somos personas, surge entonces esa pérdida de fuerza, ese bajonazo de fuerza que con el trabajar y trabajar va disminuyendo, al punto de que a veces, hermanos, pareciera que no tenemos fuerzas. La escritura donde leímos al principio dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, las fuerzas se van debilitando cada vez menos, hasta que un momento dice, ya no tengo fuerzas. Y eso a veces nos pasa en la vida cristiana, que a veces parece ser que ya no tenemos fuerzas para continuar, o que las fuerzas se nos han disminuido, ya no son las mismas de antes. El cristiano, usted y yo, debemos estar revisando esto y debemos estarnos continuamente analizando. ¿Qué hace uno si vamos de aquí para el centro caminando? Digámoslo así, ya vamos por la Independencia, ¿sí? Por la 11 allí, y me siento un poco cansado, pero yo digo, no, pero tengo que seguir para el centro, y después vamos a parar un rato a descansar, vamos a tomarnos algo, de pronto llevamos un refresco, un poco de agua, y eso, esa parada que hacemos ahí, ese momento que hacemos ahí de descanso, lo hacemos tendientes a recuperar fuerzas. Quiere decir, cuando yo siento que las fuerzas se acaban, lo que hago es algo para volver a recobrar fuerzas. Uno no simplemente dice, no, hasta aquí llegué a la Independencia, ya no llego más, aquí quedo. Yo abro un hueco y me meto ahí porque ya no llegué más. No, regularmente uno piensa, bueno, vamos a descansar un ratito, vamos a tomar agua, vamos a comer algo y seguimos. Regularmente eso es lo que hacemos, ¿cierto? Pero no sé si ustedes lo analizan, que en la vida cristiana a veces parece ser que se nos acaban las fuerzas y uno dice, hasta aquí llegué, ya, no más. ¿Qué hacer cuando las fuerzas se acaban? ¿Qué hacer si las fuerzas? ¿Será que se nos acaban las fuerzas? ¿Será que nosotros a veces estamos con todo el ánimo como si fueran las 6 de la mañana y a veces estamos con poco ánimo como si fueran las 10 de la noche? Sí, es algo normal, es algo natural. Eso mismo pasa en la vida cristiana y cada uno de nosotros pues tiene que hacer eso. ¿Qué hacemos entonces cuando nos sentimos cansados? Recobrar fuerzas. A veces hacemos una siesta, a veces bebemos un líquido, tomamos alimento, ¿sí? Pero algo hacemos, pero uno no, digámoslo así, uno no dice, no, ya me morí, hasta aquí llegué. Es algo natural que uno dice, hay que recobrar fuerzas. Regularmente en la noche dormimos para recobrar fuerzas para el otro día. Y al otro día, ¿qué hacemos? Nos levantamos ya con nuevas fuerzas. Eso hablamos en la vida natural. Entonces, ¿qué pasa en la vida cristiana? Que con el caminar y el correr del tiempo y todo lo que implica este mover del evangelio, pues las fuerzas se van debilitando. Es natural que usted y yo en algún momento nuestra fuerza se baje. Es natural. Hasta que de pronto puede llegar a ninguna, como dice la Biblia. Él da esfuerzo al cansado. Y de cuando dice Él, ¿de quién se refiere? ¿De quién estamos hablando? Que da esfuerzo al que está cansado. Entonces, cuando estamos cansados, ¿a quién necesitamos? Entonces, mire que cuando usted se cansa en la vida normal, usted dice, bueno, necesito agua. Necesito dónde sentarme para descansar un ratito, ¿cierto? Necesito comer algo, ¿sí? O sea, usted entiende y yo, ¿qué tenemos que hacer para recobrar fuerzas? Entonces, en la vida cristiana también tenemos que identificar esto. Simplemente las fuerzas van bajando, entonces cuando yo siento que me estoy debilitando, necesito a Dios, al que me da las fuerzas, ¿sí? Porque las fuerzas provienen del que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Entonces, ¿dónde está la enseñanza de hoy? Que cada uno de nosotros pueda entender que sí nos cansamos, que sí en algún momento nos sentimos débiles,
y que las fuerzas se van agotando, que no siempre estamos con el mismo ánimo, no siempre estamos con la misma energía. Unas veces decimos voy al culto, voy a leer la Biblia, voy a orar, y otras veces, ay, como que ya no quiero ir al culto, ay, como que no, como que, ay, como que ya no leo la letra. En fin, como que me da sueño leer la Biblia y ya como que se me dificulta. Cuando eso empieza a pasar, entonces lo que nosotros necesitamos, ¿sí?, es entender qué hacer en ese momento. Porque así como en la vida natural, uno no simplemente dice, voy yo caminando y se me fueron las fuerzas y se quedó ahí parado. ¿Qué te pasó? Se me acabaron las fuerzas. Y ya ahí se quedó ahí. ¿Cierto que no pasa así? O sea, uno hace algo para volver a tomar fuerza y seguir, porque tengo que llegar donde tengo que llegar. Es lo mismo, hermano. Nosotros fuimos llamados para la salvación, para la vida eterna. Entonces necesitamos renovar fuerzas. Exacto, a veces renovamos durmiendo, comiendo, tomando agua, descansando, sentándonos un rato. Es lo mismo entonces en la vida cristiana. Pero así como identificamos fácil que hay que tomar agua o que hay que comer algo en la vida natural, entonces también en la vida cristiana necesitamos saber que cuando las fuerzas se van debilitando es porque usted y yo necesitamos a Dios. Pero mire que a veces somos como con efecto contrario. Cuando las fuerzas se nos van acabando es cuando menos buscamos a Dios, ¿cierto? Como que no tenemos fuerzas para tomar el agua y llevarla a la boca. Pero mire que por más cansado que usted esté, ¿cierto? Usted está cansado, agotado. Le pasan un vaso. No tengo fuerzas para tomarme el agua. No, para eso uno tiene fuerzas para tomarse el agua, ¿cierto? Ya no tengo fuerzas para seguir caminando. Entonces, hermano, en la vida cristiana usted y yo podemos entender que para retomar las fuerzas tenemos la forma y que Dios ha dispuesto fuerza de Él para su pueblo, para que usted y yo podamos seguir adelante. O sea que si hoy podemos decir hasta aquí hemos llegado, Dios nos ha ayudado hasta aquí. Él nos va a ayudar a seguir. El Señor Jesucristo que nos ayudó a llegar hasta aquí, Él nos va a ayudar hasta allá. Lo único es que a veces nos cansamos. ¿Y sabe quién se cansa? Todos. Y todos nos cansamos. Pero tenemos que entender que cuando nos cansamos necesitamos recuperar fuerzas, ¿cierto? Ahí mismo en el 40 de Isaías. No, en el capítulo 40 estamos leyendo el 29. El 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, ¿sí? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. O sea que el cansancio, la debilidad y la falta de fuerza es algo común, es algo natural, tanto en el ambiente humano como en lo espiritual. Llegan momentos de cansancio, llega un momento donde uno no tiene fuerzas. Pero ¿qué hacemos cuando no tenemos fuerzas? Hermanos, tenemos la oportunidad de ser salvos. Tenemos la oportunidad de tener vida eterna. Estamos en esta iglesia o venimos a un culto, no para que la gente nos vea. No por el mero hecho de decir, pues voy a la iglesia, voy a un culto, soy de la gente de Dios. Más allá de eso, usted y yo tenemos una esperanza de salvación. Cristo Jesús lavó nuestros pecados y nos dio la oportunidad de la vida eterna. Amén. Entonces nosotros andamos detrás de la vida eterna. Todavía no la tenemos. Estamos en medio del camino. Y en medio del camino puede que nos cansemos. Pero no vamos a desistir porque nos cansemos. ¿Qué hace el que se cansa? Pues recobra fuerzas y sigue. ¿Qué va a hacer un cristiano cuando se cansa en medio de este caminar hacia la vida eterna? Pues recobrar fuerzas. Me cansé, ¿qué hago? Pues a recobrar fuerzas, ¿cierto? Dice la Biblia que el Señor entonces da esfuerzo al cansado.
quiere decir que Él pues entiende que usted y yo nos cansamos. Y Él sabe que Él es el que nos da las fuerzas. Ahora, ¿quién necesita entender eso también? Nosotros. Cuando faltan las fuerzas, ¿qué tengo que hacer? Porque no me puedo parar, no puedo decir, no, ya, hasta aquí llegué. Pero nosotros a veces somos muy trágicos. Decimos, no tengo ya fuerzas, no, ya no puedo seguir, yo hasta aquí llegué, ya no más. Y teniendo al que da las fuerzas, haga de cuenta como si usted y yo fuéramos para el centro y se nos olvidó, ¿cómo se puede decir? Llevar una botella de agua. Y tengo mucha sed y me paro en una esquina y me siento, yo tengo muchísima sed. No puedo seguir más con esta sed, que me falta la... Y estoy al lado de un Oxxo. Y yo ahí quejándome, y que quisiera agua. Y alguien que me dice, pues cómprese una botellita, que ahí está el Oxxo, y estás en el Oxxo, ¿cierto? O ahí está la tienda para que lo compres, ¿cierto? O sea, está el agua ahí a la mano. O sea, no simplemente puedes decir, hasta aquí llegué y no, porque ahí está. Y es lo mismo que nos pasa en la vida cristiana. Pues si estamos con el Señor, pues simplemente permitamos que Dios nos dé las fuerzas. Tomemos fuerzas de parte de Dios y levantémonos y sigamos. Porque hermanos, esto todavía no acaba. Apenas esto continúa y sucede que nos falten las fuerzas, pues no va a ser usted ni el primero ni el último. ¿Quién de nosotros no ha sentido debilidad algún día? ¿Quién de nosotros no ha sentido que las fuerzas le faltan? Es más, quizá esta tarde alguien haya venido aquí sin fuerzas. Es algo natural. No, es que soy malo, por eso no tengo fuerzas. No, Señor. Todos nos cansamos, todos nos debilitamos. El punto es, ¿qué hacer cuando no hay fuerzas? O cuando faltan las fuerzas, o cuando me siento débil. Pues simplemente tengo que retomar fuerzas. Y lo que dice la Biblia es que Él, hablando del Señor, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Cuando los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y esto tiene que ir, porque dicen muchachos, porque regularmente no salen más rápido. Los que ya llevamos más edad vamos más despacio. ¿Quién se cansa primero? Aunque lleguen más lejos, pero más rápido se cansan, ¿cierto? Pero aún así, sea muchacho o no sea muchacho, nos cansamos y vamos a necesitar fuerzas. Entonces, no se alarme, no cree un ambiente de tragedia cuando se sienta débil o cansado. Simplemente entienda, tengo que tomar fuerzas. Y tengo de parte mía mi ayuda, mi ayudador, mi Dios, que es el que da fuerzas. Mejor dicho, estoy en el Oxxo y ese Oxxo ese día está gratis. Ni siquiera tengo que comprar, está abierto. Vaya y tome el agua y beba. Y si quiere unas galletas, si quiere un refresco, tómeselo y cómase algo y siga caminando. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuál es el mensaje para usted y para mí hoy? Que hay nuevas fuerzas en Dios. Que usted y yo nos podemos cansar, pero que en Dios tenemos y tendremos nuevas fuerzas. Renovación de fuerzas en Dios. Que necesitamos, sí, a Dios. Amén. O sea que necesitamos entender qué hacer. Estoy ahí cansado, ahí está el Oxxo, pues voy y tomo el agua, ¿cierto? El asunto es que a veces en la vida cristiana se nos confunde tanto todo, que estamos tan, digamos, en un momento tan definitivo, crucial, que como que no entendemos lo simple que hay que hacer, o sea, algo tan básico, ¿cierto? Que lo haríamos y lo hemos hecho en nuestra vida cotidiana. ¿Y qué tan complicado es? ¿Qué tan complicado es renovar fuerzas en Dios? No es complicado, es muy sencillo.
Mire, nomás el mero hecho de usted y yo estar aquí esta tarde, estamos renovando fuerzas en Dios. Este mensaje nos está dando fuerzas. ¿Y qué tan complicado es estar aquí sentado hoy? No es tan complicado, ¿cierto? Pero en medio de mi debilidad a veces digo, no voy a ir al culto, ¿cierto? O sea, estoy en el Oxxo, tengo la debilidad, está el agua y digo, no me la tomo. O sea que a veces nosotros actuamos de una forma extraña, ¿cierto? Qué bueno hoy pensar e ir acomodando bien las ideas y saber si me voy a cansar, si me he cansado. Y la pregunta es, pero hay una salida, hay una solución. Debo simplemente entender que cada vez que me canse, que es frecuentemente, pues hay una forma de renovar las fuerzas y que tengo quien las renueva. En el salmo que leyó la hermana Rosy, 84, ¿cierto? Yo estaba pensando en este tema ahí, cuando leemos ahí, ¿cierto? Dice 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Amén. ¿Cómo es esto? Gócese el hombre o la persona cuyas fuerzas están en Dios. O sea que cuando necesita fuerza, sabe que hay fuerza en Dios. O sea que busca a Dios por fuerza. Necesito fuerzas, necesito a Dios. Punto. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. O sea, nosotros nos debilitamos, nuestra fuerza proviene de Dios. Y si nosotros vamos a seguir hasta el final, pues vamos a seguir trabajando, caminando y nos vamos a seguir cansando. Es algo natural que nos vaya a pasar. Mañana, pasado mañana, en 15 días, quizás llevas un caminar y no has sentido el cansancio por un tiempo, pero va a llegar el momento en que te vas a sentir cansado, cansada y vas a decir, ¿qué hago? Pero qué bueno a partir de hoy meter esto en el corazón. Sí me voy a cansar, sí pierdo fuerzas, es algo normal, pero Dios es el que renueva mis fuerzas. Amén. Gloria al Señor. Salmo 92:10 dice así. Amén. Pero tú, hablando de quién? De Dios. Aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Amén. Ahora, hermanos, esto no tiene que ver con nuestro comportamiento. Esto tiene que ver con lo que es Dios. Amén. Dios es vida. Dios es fuerza. Dios es poder. Amén. Y si yo acudo a Dios, entonces en mi debilidad voy a tener fuerzas. Amén. En mi situación voy a tener poder. Amén. Así de que todo depende de que nosotros pues actuemos de una manera sensata. Amén. La manera sensata es una manera correcta de hacer algo. La manera insensata es la forma incorrecta de hacer algo. ¿Cierto? Entonces, estoy en el Oxxo, estoy ahí, ¿cierto? Y la manera correcta pues es ir y comprar la botella de agua y tomármela, ¿cierto? La manera insensata es pensar que el muchacho que atiende en el Oxxo me va a ver y va a sentir y va a comprarla a él y me la va a traer hasta aquí donde yo estoy, parado así. ¿Quién hace eso? Está loco, ¿cierto? Hay una manera sensata. Entonces a veces pareciera como que nosotros se nos acaban las fuerzas y como que esperamos que algo sobrenatural ocurra porque sabemos que es Dios el que nos da las fuerzas. Pero tenemos la forma para acudir al Señor para que Dios nos dé la fuerza. Y no lo hacemos, es que actuamos de una manera incorrecta. Y por eso es que nos quedamos sin fuerzas y no salimos de ahí.
Pero, hermanos, con la ayuda del Señor, ¿cierto? Hoy vamos entendiendo que hay una manera, que hay una salida, y que es natural quedarnos sin fuerzas, pero que Él aumentará mis fuerzas como las del búfalo. ¿A quién necesito yo en el día cuando mis fuerzas se bajan, cuando la debilidad llega? ¿A quién tengo que buscar? ¿A quién tengo que acudir? ¿A quién me tengo que acercar cuando siento que ya no hay fuerzas? Cuando siento mi debilidad. Al Señor. Amén. Entonces, hermanos, sensatamente, si nosotros vamos caminando hacia la vida eterna y nos falta todavía, pues nos vamos a seguir cansando. Pero qué bueno que podamos mantener y seguir avanzando cada vez. Y no, digamos, que esa debilidad de fuerzas pues pare el proyecto de nuestra salvación, sino que eso tiene que seguir. No podemos renunciar a la salvación, no podemos renunciar al proyecto de vida eterna, porque hemos sido llamados en misericordia de Dios para alcanzar vida eterna. Y Dios pues nos renueva. Amén. Y cantamos un cántico que dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Él nos renueva. Él es el que tiene el poder, no nosotros. Nosotros nos cansamos. Él nos da fuerzas. Es sencillo. Yo me canso y Él me renueva. Yo me debilito y Él me fortalece. Así es de que en mi debilidad yo voy a buscar a Dios. Recuerden lo que dijo el Señor. Aquí terminamos, Mateo capítulo 11, versículo número 28. Amén. Dice la Biblia: venid a mí. Mire, venid a mí. Venid a mí. Amén. Mire que el Señor no dice: yo voy al cansado. Él lo que dice es: el cansado venga a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mire el asunto. Uno a veces piensa: Dios es la fortaleza. Entonces, como que yo aquí me paré, entonces Dios que venga y me dé fuerzas. Pero eso no es bíblico. Lo que dice la Biblia es: vaya y tome fuerzas. Venga a mí y beba. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, cuando nos paramos aquí esperando que Dios venga, ahí nos quedamos parados. Porque lo que Dios nos dice es: venga usted a mí. ¿Cierto? O sea, yo soy su fuerza. Yo le doy las fuerzas. No voy a recriminarle si te has portado bien o mal para tomar fuerzas. Simplemente venga que yo le doy fuerzas. Pero venga. O sea que el consejo bíblico es: vaya, vamos a Dios. Amén. Busquemos a Dios. Acerquémonos a Dios. Eso nos toca a nosotros. Amén. Así de que el que nos quedemos sin fuerzas es algo que está dentro del plan. El que no busquemos renovar las fuerzas es lo que nosotros necesitamos organizar bien en nuestra mente, porque es una decisión nuestra. Amén. Dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire lo que dice la Biblia: vengan a mí. O sea que hay una salida para el cansancio. O sea que con la ayuda del Señor siempre tendremos una fuente inagotable de fuerza. Usted y yo no nos podemos dar por vencidos jamás.
porque aunque las fuerzas se nos vayan, tenemos al que nos renueva, tenemos al que las multiplica, tenemos al que nos da la fuerza, al que nos da el poder, al que nos da vida, al que quita la debilidad, al que nos activa nuevamente. Busquemos a Dios, acerquémonos a Dios, vayamos donde Dios. Venid a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo les invito, hermanos, a estar en pie y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y no sé si alguien esta tarde quisiera que orásemos a su favor. Amén. Alguien que necesita fuerzas, alguien que hoy vino y dijo: yo vine porque yo necesito fuerzas, lo estoy haciendo bien. Y los felicito, porque los que venimos a Dios necesitamos fuerzas. Sentimos nuestra debilidad y en Dios tomamos fuerzas. Lo que nos anima a buscar a Dios no es que seamos muy fuertes, más bien lo que nos anima esta tarde a buscar a Dios es saber que somos débiles. Si estamos aquí es porque yo digo: soy frágil, me faltan fuerzas, pero necesito a Dios. Y si usted gusta, puede pasar al altar y puede decirle: Señor, yo necesito fuerzas. Señor, yo vengo a ti, renueva mis fuerzas. Señor Jesucristo, hoy más que nunca te necesito. Necesito al Dios que renueva, al Dios que da vida, al Dios que fortalece, al Dios en el cual puedo descansar. Señor Jesucristo, hoy vengo a ti, oh Dios mío, porque sí me he sentido cansado, porque sí he sentido que mis fuerzas se agotan, porque hay debilidad en mí, Señor Jesucristo, pero tú has prometido y tú eres fiel, derramar, Señor Jesús, sobre mi vida una fuerza, una unción, poder y autoridad. Y en esta tarde, hermanos, en este lugar está el Señor, el que da las fuerzas al que no tiene ninguna, el que activa, el que quita la debilidad, el que fortalece. Y en el nombre del Señor Jesús hay poder para que sigamos adelante. No, hermanos, no hemos fracasado. No, Señor, no nos vamos a dar por vencidos. Esto tiene que seguir. Esto continúa en el nombre del Señor. Tenemos al Dios de la fuerza. Tenemos al Dios que derrama poder y autoridad en nuestra vida. Señor Jesucristo, aquí estamos, oh Dios, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra fragilidad. Oh Dios Todopoderoso, renueva, Señor, renueva, Señor, renueva nuestras vidas, oh Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias te damos, Señor, por tu gran misericordia. Oh Dios, porque tú eres fiel y verdadero. Porque tú, mi Señor Jesucristo, tu palabra es la verdad. Porque tú, mi Señor Jesús, renueva nuestra vida. Oh, yo siento la gloria de Dios. Yo siento fuerza de parte de Dios en este lugar. Yo siento que alguien está recibiendo fuerzas. Señor Jesucristo, gracias, gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, Señor, Dios mío, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús hay nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús se va toda debilidad. En el nombre de Jesús de Nazaret hay fortaleza, hay poder y autoridad. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios, en esta tarde, por darnos este privilegio de estar en tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Mando mis manos
aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Muchas gracias Señor Padre. Gracias Dios mío, no hay nadie como tú Padre. Gracias Dios mío, gracias Señor. Muchas gracias Dios amado. Muchas gracias Santo de Israel. Gracias Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Decimos en hermano Luis Gerardo, para recibir la ofrenda en esta tarde, somos dadores alegres, hermano. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a tu ser Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a tu ser Salvador? Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar por esta ofrenda. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra que generosamente damos. Amén. Porque Él nos dio primero. Amén. Vamos a orar en esta hora. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tus fidelidades, Señor, por tu gracia, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, Padre. Gracias de lo que hemos recibido de tus manos, de eso te damos, oh Dios mío. Ayúdanos, Señor Jesús. Gracias, Padre, bendito por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos fuerzas, Padre, para seguir adelante, Señor, y un día poder llegar al cielo, Señor. Gracias por cada hermano y hermana que ha dado generosamente, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Le damos gracias, Padre Santísimo, en esta tarde, por este culto tan maravilloso, mi Dios. Nadie se va como llegó.
Se ha movido el Espíritu Santo, nos llena el Espíritu Santo, llénenos de su presencia, Padre. Damos muchas gracias, Dios amado, y nos vamos de este lugar, mi Dios, mas no de su presencia, Padre. Bendiga nuestro camino, que lleguemos con bien, Padre Santo. Bendíganos, Señor Padre. Demos un saludo, hermanos, dándole gracias al Señor por este culto lleno de